Muy buenas tardes, una alegría ver muchísimas caras conocidas en esta tarde de día lunes. Hoy estamos reuniéndonos para celebrar, para conmemorar, para recordar a alguien que realmente es importantísimo para todos aquellos que transitamos la educación de jóvenes, adultos y adolescentes. Paulo Freire. En el día de ayer se cumplieron 100 años de su natalicio y por eso desde la Dirección de Educación de Adultos y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires queremos realizar este conversatorio recordando su figura, su legado, su tránsito por la educación que a todos nosotros en distintos momentos nos ha marcado y nos marca todavía. Para introducir a esta jornada vamos a pedirle a la profesora Jacquelina Sichero, directora de Educación de Adultos y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dirija la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es una alegría vernos las caras un poco más tranquilos que en el momento del Congreso, que estábamos un poco más a las corridas. Una alegría ver un montón de caras conocidas. Nos pareció importante este día juntarnos, todos los que amamos esta educación de adultos, todos los que creemos que de verdad tenemos una herramienta en nuestras manos que puede transformar vidas, todos los que aprendemos junto a nuestros estudiantes, los que respetamos las miradas, el aprendizaje, las vidas de los estudiantes y creemos que se construye educación junto a ellos, con ellos, para ellos. Así que no quiero hablar demasiado, tenemos a Carlos Pereira da Silva, un compañero que ha trabajado muy cerquita de discípulo de Paulo Freire, para nosotros quizá lejano, ¿no? Porque lo leímos en todos los libros, lo investigamos y hacemos de sus prácticas lo mejor que podemos en el sistema educativo y tomamos todo su legado para poder intentar construir nuestro trabajo docente siempre con una mirada hacia el otro de respeto, de una mirada atenta y de construcción en base al saber. Sabemos que es la educación y el trabajo lo que nos va a sacar adelante y nosotros creemos que el alfabetizar es un acto que no solamente nos hace sentir orgullosos como maestros, sino que nos genera un enorme placer. Los estudiantes creen que son ellos o somos nosotros los que les generamos a ellos un cambio de vida y ellos nos cambian a nosotros cada día. Cada estudiante nos cambia a nosotros nuestra mirada y cada estudiante que tenemos nos enseña una forma distinta de mirar la vida. Eso es lo que ocasiona la educación de adultos, por eso digo que enamora, porque enamora, amamos lo que hacemos y queremos siempre capacitarnos para hacerlo de la mejor forma posible, junto a ellos y con ellos. Así que agradezco un montón todos los presentes, somos casi 160 personas. Hoy Pedro nos dijo, son las 18:13, hoy le faltó decir la hora a Pedro, pero acá decimos 18:13 y vamos a disfrutar 40 minutos de las palabras de Carlos. Lo dejo a Pedro para que lo presente. Recuerden que el chat lo vamos a habilitar para no dispersarnos, más o menos en la mitad de la conferencia para que ustedes puedan hacer las preguntas que deseen hacerlas y nosotros vamos a tomar nota y vamos a poder charlar un poco porque esto es un conversatorio. Estamos más relajados que en el Congreso, nadie nos corre atrás, el tiempo que Carlos nos pueda dar va a estar recontra bienvenido y así que con tranquilidad vamos a ir anotando las preguntas y dando las respuestas que Carlos nos pueda dar. Un abrazo grande, un abrazo fuerte y a seguir peleando por esta educación de adultos que es tan pero tan maravillosa. Muchas gracias, Jackie. Carlos Pereira da Silva es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Lomas de Zamora. Ha realizado diversos cursos sobre género, masculinidades, género y diversidad. Se ha desempeñado como capacitador pedagógico de docentes y directivos de escuelas de adultos y como docente en Instituto de Formación Docente. Es discípulo activo de Paulo Freire. Carlos, todo tuyo. Te vamos a escuchar y a disfrutar seguramente en esta tarde. Acá dice esencia floral.
Maravilloso. Tengo otra. Esencia maderas. Preciosa. Uno piensa, de la esencia vienen los perfumes, ¿no? Por ejemplo, de la esencia floral, hoy mi compañera de la vida, Perla, me dijo, mira, de la esencia floral viene perfumes como 212, ¿no? Paloma de Carolina Herrera, Nina Ricci, de esta esencia floral. Qué lástima que ustedes no pueden sentir el aroma. Y yo sé, porque lo uso, de la esencia de madera viene Polo, que uno pone el perfume Polo, te siente a 2 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Cuándo podríamos tenerlos? Ponele, ¿no? Y hoy uno guarda como un tesoro, ¿no? Un tesoro el perfume. Viene Kenzo, y siempre que tengo la posibilidad de comprar un perfume, voy a leer y siempre busco la esencia de madera. Entonces digo, me va a gustar. Entonces, la diferencia cuando uno se guía por la esencia es que yo puedo cambiar, no me interesan los nombres de los perfumes, porque yo mantengo siempre la misma esencia. Puede ser floral, por ejemplo, hoy traje dos, y madera. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no conoce la esencia, no? Y va por los perfumes? Uno dice, ay, qué perfume interesante, y huele, lo pone aplica, intenta oler, pide para otra persona que lo huela, y dice, ah, me gusta. Y después descubre que te gusta el perfume porque tenía la esencia que te gustaba. En mi caso, de madera, o en el caso de mi compañera de vida, una de las personas que yo más admiro en mi vida, Perla, mi compañera de vida, descubre que es floral, ¿no? Y uno piensa, qué interesante, porque cuando uno sale, por ejemplo, a la noche, dice, voy a poner perfume, y se siente bien. Cuando volvés, ya el perfume ya fue, pero la esencia no se pierde nunca. La esencia no se pierde. La esencia no se pone en el momento que voy a salir o voy a participar de un evento. La esencia permanece en uno. Fue eso que Paulo nos enseñó. Fue eso que Paulo me enseñó, a buscar la esencia. Y cuando hablamos en términos de la enseñanza de Paulo, hablar de esencia es crear significado. Es justamente lo que Alicia de Alba habla, ¿no? En un texto maravilloso, Crisis de Significado. Ella habla justamente de eso. Nosotros estamos carentes de significado. Y el significado es tan importante porque es lo que nos da sentido. Sería más o menos así. El significado sería la esencia. Y el perfume sería el sentido. Si nosotros navegamos siempre en el sentido, muchas veces no vamos a saber en qué ruta estamos. Vamos a ir flotando como un corcho. Si una conciencia de mi lugar en el mundo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién soy yo? Acordándonos e invitando a Felipe Mérieux cuando habla de Frankenstein educador. Entonces, Paulo nos enseñó esencia. Empezó a construir significado y el significado se construye siempre con el otro. El sentido es retórica, a veces el sentido es la venta de algo, y cuando uno no piensa, otro piensa por uno. De lo que uno no se nutre, otro te nutre. Lamentablemente, Paulo Freire, para muchos y muchas, es solamente un perfume. Es maravilloso mencionar Paulo Freire, ¿no? Alguien habla de aprendizaje, yo tiro algo de educación bancaria, claro, ¿no? Veo una situación de injusticia donde estoy y digo, sujeto de derecho invita el sentido de el opresor y oprimido, terminamos en pedagogía del oprimido. Pero siempre estamos haciendo lo mismo. Paulo Freire para nosotros es pedagogía del oprimido, educación bancaria. La voz de Paulo fue siempre filtrada a través de otras personas. Entonces, en verdad, está bien, creamos y navegamos en el sentido. ¿Y será que carece el significado? Sí. Por eso no podemos bajar Paulo Freire a nuestras prácticas educativas, porque no tenemos la construcción del significado.
Paulo Freire es un mensaje hermoso para conmover, una frase de efecto, algo que en un determinado momento es como un perfume que pongo a mí mismo para sentirme mejor y decir, estoy yendo en el camino correcto. Pero después de mi práctica, yo digo, no, qué insoportable ese alumno. ¿Mm? No puede ser, no les da la cabeza, no llegan. Y la pandemia nos invitó a repensar cuál es nuestro rol, pero desde el significado. Y el sentido puede servir. El perfume te puede servir, pero desaparece, es transitorio. Y la esencia no, la esencia es un horizonte. Cuando Paulo hablaba de la utopía, hablaba de eso, la posibilidad en el horizonte, la perspectiva de crear posibilidades en el horizonte. Esto fue la utopía de Freire. No fue un sueño delirante. Se acerca e invita a Maestro Galeano cuando dice, la utopía no sirve para caminar. Entender y empezar a pensar en clave de significado nos hace entender lo que quiso decir Paulo, porque él decía, no interesa lo que las personas piensan. No nos interesa lo que las personas piensan. Y sí nos interesa por qué piensan lo que piensan. Y cuando estamos en esa perspectiva, podemos generar un lugar de encuentro con el otro. La perspectiva de, ¿por qué pensás eso? No, nos lleva a una batalla campal, un lugar de desencuentro, no un lugar de diálogo con el otro. Paulo decía, el diálogo es un acto revolucionario. Y me acuerdo de Bauman cuando habla de la comunicación en las redes, y dice, el verdadero diálogo es charlar con personas que piensan distinto de uno y no likes, ¿no? Entonces, o sea, pensar el significado es hablar de aprendizaje pensando en qué matriz didáctico-pedagógica yo estoy. Porque hablo de aprendizaje, a veces no sé en qué matriz de pensamiento didáctico o pedagógico estoy. Estoy hablando del perfume. Entonces hablo, por ejemplo, de la evaluación continua, del aprendizaje basado en proyectos, pero cuando intento tener contacto y construir esto en mi práctica docente con otros sujetos, en los sujetos de aprendizaje, no puedo, porque me falta la esencia. Hablo de las relaciones tóxicas y está de moda hoy, ¿no? Era un tóxico, era una tóxica. Pero no me pregunto, ¿qué me hizo meterme en una relación tóxica? Bueno, todos hemos pasado por eso, ¿no? Duele, pero sí. ¿Cómo me metí en eso? ¿Qué hice? ¿Cuáles fueron mis modelos, mis patrones para construir esto? Hablo de política, pero no sé la diferencia entre política y política partidaria. Entonces, ahí viene el sentido de Freire. Ser freirista es hablar de política partidaria. No, yo le pregunté innumerables veces. ¿Y el PT, el Partido de los Trabajadores? Me dice, eso es un problema particular, Carlos. Yo hablo de política, no política partidaria. ¿Querés ver? Tomamos un café, pero en el contexto educativo no. Y muchas veces uno interpretaba como, qué mala onda. ¿Qué pasa? ¿No tiene un buen día? Me está despreciando. Y después uno entiende cuál es la esencia, no es el sentido, ¿no? Hablar de educación bancaria pensando que la teoría de Freire es la educación bancaria, cuando en verdad la teoría fue la educación popular, ¿no? Entonces, es un punto donde queremos arrancar la construcción del significado y no navegar en el sentido. El sentido es contradictorio, tracciona diversas cosas y uno dice, pero ¿cómo puede ser que Freire, con la posición que tenía, hablaba de Jesús? Es decir, pero no era marxista, pero Freire consideraba a Jesús, este personaje, un revolucionario. Ser freirista en el país donde nací, porque yo no estoy en Brasil, estoy acá en zona sur, Lomas de Zamora. Es acá donde vivo, es mi lugar en el mundo, la zona sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero en mi país, yo conocí al maestro con 16 años. Y ser freirista era como declararse talibán en Brasil. Hasta hoy, en determinados lugares, de donde vengo, que es la provincia de San Pablo, ser freirista es decir, tengo una enfermedad.
Entonces no era agradable. Entonces uno tenía que construir sentido para enfrentar esto. Uno tenía que construir sentido para enfrentar eso, porque si no, no era posible. La mirada discriminatoria, la mirada de sos un loquito, la mirada de estás siguiendo ese viejo loquito, ¿no? Entonces teníamos que construir significado para seguir transitando nuestro camino. Entonces, esto Él nos enseñó. Es por eso que hasta hoy vive adentro de nosotros. Hasta hoy. Perdón. Es difícil. Es difícil hablar de Él. Y acordar todo lo que nos dio. Porque a veces uno imagina una persona que tuvo contacto con Freire. Yo tuve desde mis 16 a mis 18 en conferencias, lo escuché, lo cuestioné, lo puteé. No es muy académico, pero es freirista. Tuve una trayectoria escolar, una tragedia. Era el alumno donde todos querían llevar educación especial, porque hacía preguntas que nadie hacía, cuestionaba cosas que nadie cuestionaba, hasta que una de mis profesoras en primaria me aplicó un método didáctico profundo, con una base humanista muy fuerte, que fue un coquito. Acá. Entonces, cuando lo conocí, hablé del coquito, porque yo criticaba la educación. Entonces, yo era visto en el sistema, en primaria, en secundaria, como un alumno en llamas. Cuando conozco a Paulo, ¿qué hizo? Me tiró nafta. Me tiró nafta y me liberó. Y yo hasta hoy sigo quemando, ¿no? Yo vine a hablar, ¿quién fue Paulo? Y vine a hablar por qué lo que él hizo es importante para nosotros. No solamente educadores, para nosotros como seres humanos. No vengo a hablar en su centenario de las teorías, porque otra vez estamos hablando del sentido. Y es lindo hablar de la educación como práctica de libertad, y después nosotros no podemos bajar a nuestra práctica docente, ¿no? Encontramos con esa disjuntiva, tensiones. Entonces, ojalá les sirva, pero yo vengo a decir, ¿quién es Paulo? Y después, ¿por qué lo que construyó Paulo es importante para nosotros? El mensaje, el potencial de Paulo Freire tiene dos sentidos, ontológico y epistemológico. Ontológico porque habla de nosotros. Siempre él empezaba los encuentros con una pregunta, ¿qué estamos haciendo acá? Y uno piensa, no es como los 12 discípulos, no. Uno decía, ¿no? Y hasta hoy yo me pregunto eso y en mis espacios sigo preguntando. Cuando empiezo una clase, ¿qué estamos haciendo acá? Escucho eso desde mis 16 años. Entonces yo pregunto, nosotros que somos 183 personas, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos acá? Paulo hablaba de transformar lo imposible e imposible. Lo imposible e imposible. Para él, el sueño era generar horizontes de posibilidades y peleaba en contra de la fragmentación del fatalismo. Carlos, ¿qué es el fatalismo? No aprende, no le da la cabeza. No puedo hacer más que esto. ¿Sabes qué? A mí no me prepararon para esto, ¿eh? Esto es el fatalismo. Y si uno como educador realmente con un grupo de estudiantes considera las problemáticas que cada uno puede traer, no nos va a alcanzar la vida para prepararnos. Pero tenemos que tener horizontes de perspectivas, de planes de acción, saber hasta dónde puedo generar redes. Entonces, o sea, esto tiene que ver con la concepción de educación de Paulo Freire como una práctica social. Freire veía los sujetos como sujetos de posibilidades. Carlos, ¿estás hablando de los estudiantes? No, estoy hablando de los seres humanos. Porque el trabajo de Freire y la vida de Paulo no tiene relación solamente con la educación. Y es eso que quiero mostrar en esa primera parte, hablando de la vida de él, un poco de la vida de él.
Él hablaba que todos son sujetos de posibilidades y siempre buscaba generar lugares de encuentro con propuestas superadoras. Nunca aceptó el no puede, no le da, no llega, yo no puedo. A mí me dijeron, y esto es combatir la hegemonía fatalista en educación, los mandatos familiares, nuestros mandatos culturales, es enfrentar una sociedad patriarcal, racista y capitalista. Y Paulo nunca se rindió. Siempre dijo, hay posibilidades, y veía en las instituciones educativas lugares de posibilidades. Totalmente distinto de Illich, que decía, hay que quemar las escuelas. Paulo decía, aún hablando en clave Illich, las escuelas son lugares de posibilidad. La fortaleza de la escuela está en su debilidad de no poder dar respuestas. ¿No? Muy interesante. Desde el punto de vista epistemológico, él hablaba que los educadores y las educadoras no podrían ser seres abstractos. ¿Qué son seres abstractos? Que no tienen relación con su mundo, que están fuera de su tiempo, que no están vinculados y vinculadas con la realidad de sus alumnos y que tampoco están vinculados y vinculadas con su realidad. Y gritaba, ser profesor o profesora es una especificidad. Ser docente es una elección. Y ser educador e educadora es dedicarse a la educación. Decía, la vocación del docente son tres ingredientes, ¿no? Para que uno pueda empezar a hacer ese sujeto de educación progresivo. Habilitar al otro, dialogar y reflexionar. Nada más. Y decía que nosotros, como educadores y educadoras, tenemos que ser sujetos concretos. ¿Qué sería ser un sujeto concreto? Empapados de su tiempo, enraizados en el mundo, críticos, libres. Y uno es libre cuando puede reconocer por qué pienso lo que pienso. Porque cuando yo estoy delante de un grupo de estudiantes, tomo determinadas decisiones. ¿Qué me lleva a tomar determinadas decisiones? Hoy hablamos de la reflexión docente en la formación docente, ¿no? La reflexión del docente, de la docente de su propia práctica. Justamente, ¿qué me lleva a tomar determinadas decisiones cuando yo tengo determinadas situaciones? Freire siempre nos hablaba respecto de eso y decía que nosotros, como sujetos de la educación, no podemos cosificarnos, sino humanizarnos a través de una praxis verdadera. Sin esencia, sin significado es imposible. Paulo Freire se transforma en un perfume que yo pongo o pongo en los demás en el momento que necesito manejar una situación o porque queda bien o porque me convenzo que estoy en el camino correcto, pero el sentido es como el auto, no lleva. El significado es el motor, ¿no? Él fue conocido cuando era chico, el niño que plantaba palabras donde vivía. El niño que plantaba palabras, porque decían, ahí viene el niño loquito, el que planta palabras. La mamá de Freire le empezó a enseñar a escribir antes que él entre en la educación formal. Y Freire decía, mi pizarrón fue la tierra y mi tiza fueron las ramas. Entonces la mamá le enseñaba a leer y escribir así, en la tierra. Y después que la mamá se iba, él seguía repasando, ¿no? Escribiendo. Y obviamente la gente de la comunidad decía, está plantando palabras, está mal, o sea, no va muy lejos, ¿no? Y así lo llamaban, ahí viene el niño que planta palabras, mira qué loquito, ¿no? Entonces ustedes ven qué interesante. Pero tampoco, no era solamente el niño que plantaba palabras, era un niño que leía el mundo. Y él reconocía y articulaba y no aceptaba que las lecciones de la escuela estuviesen separadas de las lecciones del mundo, de las lecciones de la vida. Y siempre preguntaba, siempre tuvo una curiosidad epistemológica, siempre preguntaba. Y en la primaria le preguntaron, ¿qué es cultura, Freire? Paulo.
Y el niño en la primaria contestó lo siguiente: cultura es el mundo que las personas crean para vivir juntas. Nunca dejó de lado las lecciones del mundo, nunca dejó de lado las lecciones de la vida. Entonces, cuando uno escucha hablar que hay que considerar el contexto de los estudiantes, uno piensa, otra vez ponemos el perfume, no. Lo que está en su enseñanza, lo que está en todo el pensamiento de Freire es algo que él vivió. A los 13 años conoce el sufrimiento y el hambre. Porque a los 13 años de edad fallece su papá. Su papá era capitán de la policía. Y la policía es una institución del Estado en Brasil que es muy vehemente. Muy vehemente y, ¿no? En fin, digo, muy intensa y con un elevado grado de violencia, de represión, ¿no? Y tiene todavía una impronta muy militarizada, ¿no? Carlos, ¿querés hablar de Bolsonaro? No, no, todavía no. Pregúnteme, pero no quiero hablar, si no me voy para otro lado, ¿no? Y conoció el hambre, el sufrimiento por las dificultades económicas, y conoció el hambre. Y en palabras de Freire, decía lo siguiente con respecto a ese momento, esta época de su vida: participando en el mundo de las personas que comían, aunque comiéramos poco, también participábamos del mundo de las personas que no comían, aunque comiéramos más que ellos. Otra vez, participando del mundo de las personas que comían, aunque comiéramos poco, también participábamos del mundo de las personas que no comían, aunque comiéramos más que ellos. Años después, el maestro dice: pensamiento crítico es entender que un ruido en la panza es mucho más que una situación de un ruido. Y sí, es entender que es una situación de injusticia social. Termina su primaria. Cuando ingresa en la secundaria ya enfrentaba graves problemas económicos, que en ese momento, ¿no? Fue justamente el momento que tenía que ingresar a la primaria a los 12, 13. En ese contexto histórico, los periodos de ingreso y egreso eran distintos de los actuales. Y la verdad, no había una escuela pública donde ellos vivían, y había solamente un colegio llamado Osvaldo Cruz. Y era privado, y no podían pagar. La mamá de Freire busca al director y le pide: por favor, mi hijo tiene que seguir estudiando y nosotros no podemos pagar. La escuela del Estado queda muy lejos y mi hijo no puede. Cuando Freire entró en la educación inicial, que en ese momento no era obligatoria, ¿no? Era la escuelita de la señorita Cecilia, ¿no? Él ya sabía leer y escribir por la mamá, ahí en la tierra. Y el director del colegio dijo: solo le voy a pedir dos cosas, señora: que él sea un buen alumno y que ayude en la escuela a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando se vayan, que nos ayude a arreglar el salón de clases. Y así Freire termina su secundaria. Termina su secundaria y entra en la Facultad de Derecho de Recife. Se recibe abogado. Y en la Facultad de Derecho también estudia filosofía del lenguaje, porque siempre fue un enamorado del lenguaje, ¿no? Del idioma y el uso de las palabras. Es por eso que cuando uno escucha, lo ve degustando las palabras. Esto es una característica de grandes pensadores. Uno ve Foucault y Foucault degusta las palabras. Uno ve Bourdieu, degusta las palabras, ¿no? Él ingresa en la Facultad de Derecho en 1943. En el segundo año de la Facultad de Derecho se casa con Elsa María Costa Oliveira, que fue su primera esposa. Elsa era profesora de nivel inicial, vivía en el mismo lugar que él, y él empezó a dar clases de portugués para ayudarla en el examen que ella iba a rendir para ingresar como maestra inicial. Se casan, él estaba en el segundo año.
de la facultad y viven juntos 42 años. Y él dijo, yo viví 42 años con Elsa, sin hiatos. Aun cuando nosotros discordábamos, era un momento mágico. Con ella tuvo 4 hijos, María Magdalena, María Cristina, María de Fátima, no sé por qué tantas Marías, Joaquín Temístocles y la última que se llamó Ludgardes, ¿no? Años después, en uno de los escritos de Freire, un libro maravilloso que se llama habla de los sueños posibles, que si es posible yo voy a compartir con ustedes. Freire dice, Elsa murió abrazada a mí y murió en mi pecho. Yo sentí tanto dolor que pensé que me iba a morir junto con ella. 2 años después, en la Facultad de Derecho, él tenía una alumna, la cual era el director de la tesis de maestría, llamada Ana María Hache, que la conocía desde la infancia, se conocían de chicos, y que era la hija del director del colegio Osvaldo Cruz, donde, viste, ¿se acuerdan? Terminó la secundaria. Y después de 2 años se casa con Ana María Hache y la llamó Nita. Hasta hoy la llama, hasta el día de su partida la llamó Nita. Y ella se presenta como Nita hasta el día de hoy. Freire dijo, yo me casé, no fue para reemplazar a Elsa, no fue para prolongar a Elsa. Yo me casé porque me enamoré y porque yo quería seguir vivo, sí, quería seguir viviendo. Y me arriesgué a casarme a los 66 años. Porque había una posibilidad de que pudiera seguir vivo y creer otra vez en el amor, ¿no? Y Nita cuenta cosas muy interesantes de Freire. Cuenta que cuando estaba en la casa, él se ocultaba en la casa y silbaba para ella encontrarlo. Y ella empezaba a encontrar, y dijo que cuando ella se acercaba, siempre estaba detrás de una puerta, ella se acercaba, él salía corriendo y se metía a otro lugar. Y ella decía, no, y ella decía, ¿dónde está? Y decía, ese juego paraba hasta que yo le agarraba por el brazo y decía, para un poco, ¿no? Y decía, así, construíamos cosas juntos. Esa fue la vida con Nita. Cuando Paulo lo nombran para la cátedra de la Universidad Pontificia Católica de San Pablo, él dice, ofrezco en homenaje a mi nombramiento, a la memoria de mi esposa Elsa y a la vida actual de mi esposa Anita. Anita también fue amiga de Elsa, ¿no? Pero como veedor, a la memoria de mi esposa y a la vida de la actual, ¿no? Como educador, Freire en el sistema formal empezó a dar clases a los 19, pero dijo, empecé a dar clase antes porque tenía que ayudar a mi mamá, ¿no? Hubo 2 hermanos que empezaron a trabajar y uno no terminó la secundaria para dar posibilidades para que Freire estudiara económicamente. Y él dijo así, aprendí a enseñar mientras más amaba enseñar. Aprendí a enseñar mientras más amaba enseñar y más estudiaba al respecto. Y se caracterizaba como un profesor de muchas preguntas. En 1960 ingresa, hace parte del movimiento de cultura popular de Recife, que era un movimiento de cultura popular, ¿no? ¿Y qué pasó en ese movimiento? Armaron como en ese momento la tele no eran todos que podían tener tele, ¿no? Las clases más vulnerables no tenían tele, escuchaban la radio o directamente iba al cine. ¿Ustedes se acuerdan del cine? Había un lugar donde uno, ¿no? Era mágico, el cine, las bibliotecas, ¿no? Eran lugares mágicos. Y él decía, y la gente del lugar donde estaba, que era muy vulnerable, el nordeste de Brasil, es un lugar muy vulnerable, muy desfavorecido, con niveles de situaciones de pobreza comparado a países africanos. Él generó con ese grupo de cultura popular un grupo de teatro móvil y buscaban los lugares en cada ciudad, ¿no? En cada barrio, donde podían armar ese tipo de teatro móvil.
y decía, elegimos lugares donde no teníamos que pagar impuestos. Y hacía una presentación de teatro. Veía cuánto era el precio del ingreso, ¿no? Del cine. Decía, poníamos un precio más barato. Y así la gente también tenía contacto con ese mundo. Y a través de ese mundo empieza ahí los primeros movimientos en la alfabetización de adultos y jóvenes. Porque decía, aparte del encuentro, había muchas personas que hablábamos y que no sabían leer y escribir. Entonces empiezan esos primeros movimientos en esos encuentros teatrales como de cultura popular, ¿no? En 1963 es convocado por el presidente Juan Goulart para ser presidente de la Comisión de Cultura Popular y coordinador del Programa Nacional de Alfabetización de Jóvenes y Adultos, de donde nace el método Paulo Freire, que alfabetizó de 280 a 300 personas en 45 días. Hasta que hubo el golpe militar, Freire estuvo 75 días encerrado y estuvo exiliado casi 16 años afuera de Brasil. Vuelve en 1980. Estuvo en Bolivia, en primer lugar en Bolivia, Chile, Estados Unidos, Suiza y países africanos. Cuando estuvo en Chile y en África, desarrolló programas de alfabetización con el método Freire, que fueron exitosos. Pero en Chile, que fue donde pudo publicar su primer libro, La educación como práctica de libertad, que fue el libro que hizo con que Harvard le invitara como profesor, ¿no? Y también después, Pedagogía del Oprimido, terminaron haciendo lo mismo que hicieron en Brasil, ¿no? Y tuvo que salir de Chile en esas circunstancias, las mismas que había salido de Brasil. En África, él estuvo vinculado al movimiento de conciencia negra. Este movimiento de conciencia negra luchó contra el apartheid. Y Stephen Biko, que fue el principal líder del movimiento de conciencia negra en África, que luchó justamente contra el régimen del apartheid y la independencia de países africanos, dijo, yo fui profundamente influenciado por Freire. Y se reunió varias veces con Freire y tenía a Freire como su modelo y su maestro ideológico. Biko terminó siendo asesinado, ¿no? Y es eh, Peter Gabriel hizo una canción hace muchos años homenajeando a Stephen Biko. Es un personaje, una biografía que vale la pena leer, porque tiene muchos puntos de contacto con Fanon, ¿no? En los libros, en Los Condenados de la Tierra, que fue un libro que cuando Freire estaba ya casi terminando Pedagogía del Oprimido, dijo, se acercó una chica a mí y me dijo, maestro, te quiero regalar un libro. Y dijo, miré, estaba Los Condenados de la Tierra. Dijo, lo leí en 2 días y tuve que reescribir Pedagogía del Oprimido, ¿no? Entonces, las historias de Freire con respecto al movimiento de conciencia negra son increíbles. Estábamos en un auto, ¿no? Por África, caminando por Guinea-Bissau, por ejemplo, y veíamos situaciones que iban a ametrallar el auto. Pasamos por un lugar donde había una escuela destruida y yo pregunté, ¿por qué la escuela está destruida? Una escuela primaria. Dijeron, porque hubo protestos con respecto al apartheid y la policía destruyó la escuela, bombardearon la escuela. Y Freire se veía en esas situaciones, como también reunió líderes del movimiento Conciencia Negra y otros movimientos que tenían diferencias políticas y coordinó el encuentro, diciendo, a ver, políticamente, ¿qué proponen ustedes? Sin que haya una pelea. Y pudo unir en una misma concepción. Entonces, o sea, no fue nada más que educación bancaria o pedagogía del oprimido, ¿no? La vida de ese hombre. Una vez le preguntaron ya, antes de su partida, ¿no? ¿Qué balance vos haces de la vida, de tu vida? Y él dijo, traté de amar. Y tratando de amar, nunca dejé de querer conocer. Esto fue un poco de Paulo. Ahora les quiero hablar de Freire. Un minuto. Voy a compartir algo con ustedes.
Ahí vamos. ¿Vamos bien? Elsa, ¿no? Que nosotros hablábamos. Nita. Y Nita hoy, que sigue luchando. Nita consiguió una liminar, una medida cautelar en la justicia para que dejen de agredir la memoria de Freire, ¿no? Porque el actual gobierno brasileño está defenestrando la memoria de Freire en todos los sentidos. Creo que ustedes saben de esto. Y Nita sigue luchando, aún con 83 años. Traje un filósofo italiano para que empecemos a conocer, a hablar de Paulo Freire. ¿Qué sería, no? La deuda de existir. Y Freire siempre habló de eso. Siempre habló de nuestro lugar y de nuestra intervención en el mundo. Transformar y retransformarlo. Y no adaptarse al mundo. Y ahí es donde viene la utopía. Ahí donde viene el inédito viable de Freire. Ahora, ¿qué quiere decir con ser, no? Él hablaba de existenciarse, ¿no? Desde el aspecto ético, político, antropológico y pedagógico. Entonces vamos a charlar en lo que nos queda del tiempo. Pedro, ¿cómo vamos? Perdón. Bien, vamos a hablar un poquito de eso. Carlos, ¿dónde estamos? Es donde estamos construyendo y haciendo un ejercicio para ver si por qué lo que pensó Paulo Freire es importante para nosotros. Si realmente hay esencia en eso, nos quedamos nada más con el perfume. 10 minutos te quedan, Carlos. Gracias, Pedro. Hablo de existencia como conciencia de la comprensión de la presencia interferidora en el mundo. Carlos, interferir es lo mismo que intervenir, porque hablamos de intervención docente. La etimología, que es donde Freire vivía, ¿no? La etimología de intervenir es ponerse entre dos posturas, entre dos situaciones. Y la etimología de interferir es meterse en una acción. Entonces, miren la esencia de Freire. Interferir, me meto en una acción. Sí, la educación es una cuestión de vida para Freire, no de academia. Entonces, vamos a charlar en estos minutos si podemos construir un significado con respecto a esto. La educación, Freire definía la educación como una teoría del conocimiento puesta en práctica, como una teoría del conocimiento puesta en práctica, y que esta práctica es una práctica social, y que tiene dos salsas, un acto político y un acto estético. Y siempre decía, los educadores y las educadoras en su práctica tendrían que ser éticos, estéticos y conscientes de su intervención política. Y yo quiero dedicar 2 minutos para hablar de eso, del acto político, de la conciencia política, porque lamentablemente, como yo pongo el perfume, voy por el sentido, entiendo y quiero pensar, y muchos piensan que cuando Freire hablaba de política partidaria. Entonces yo pensaba, ¿no? Estos días, ¿cómo puedo hacer en el conversatorio para intentar explicar esto de la mejor manera posible? Voy a Foucault. Porque Freire decía, la mejor forma de hablar de Vygotsky no es hacer una conferencia de Vygotsky. Bueno, invito a Castoriadis, no me convenció. Invito a Bourdieu, no me convenció. ¿Y qué me convenció? Fue una docente, escritora y activista argentina llamada Cecilia Solá, que fue algo que yo leí hace mucho tiempo y la quiero invitar que esté con nosotros. Ella sintetizó lo mejor que yo vi en Paulo con respecto a nuestra participación y conciencia política como educadores y educadoras. Hacemos política en la escuela. Mucho se ha dicho sobre no politizar la educación en ese afán peligroso de convertir la escuela en un sitio neutro, inodoro e incoloro, insípido y desabrido, donde solo importan el aprobado o el desaprobado. Hacemos política en la escuela.
Cuando elegimos detener la clase para escuchar al alumno que habla poco, que va más lento, que no alza la voz, esto es una decisión política. Cuando elegimos leer unos minutos de cualquier lectura por el solo hecho de regalarles esos pensamientos a nuestros estudiantes y no consideramos que eso sea una pérdida de tiempo. Es una decisión política. Cuando nos manifestamos contra la injusticia, la estigmatización, el sexismo, la miseria, es una decisión política. Ser docente es reformular la práctica y el paradigma, las voces y los silencios que nos habitan y que habitan a nuestros estudiantes. Es aceptar que no somos inmunes a la violencia, a la soledad, al hambre, al frío, a la ausencia del Estado, y que la realidad nos atraviesa como educadores, como trabajadores, como habitantes de esta comunidad educativa cambiante, diversa, que no resulta ajena a los dolores sociales. Molesta el docente que denuncia que su alumno es víctima de abuso. Molesta el docente que interpela al Estado porque no hay agua en la escuela. Molesta el docente que saca al estudiante del texto para ubicarlo en el contexto. Molesta el docente cuando no calla y acata, porque está formando a seres humanos que no callarán ni acatarán la injusticia, la corrupción, la violencia, la manipulación. Estos seres molestos son los docentes, que enseñan a pensar, construyendo diferentes verdades que atraviesan a nuestros estudiantes y a nosotros mismos. Cecilia Solá. Esta es la perspectiva de política de Freire. Freire nos hablaba también, perdón que me estoy reprimiendo, me estoy reprimiendo con el tiempo. Hablaba de la curiosidad epistemológica. ¿Qué es eso, Carlos? Él decía que los educadores y las educadoras son intelectuales y los intelectuales interfieren, no se esfuman, y que tendríamos que tener una concepción democrática de la educación, no autoritaria. Y simple, nos dice, la concepción democrática de la educación es cuando uno construye con el otro, no para el otro. La concepción autoritaria es, construyo para el otro. La concepción democrática, habilito al otro. Y esto es fácil entender cuando invitamos a Silvina Girtz, que habla del currículo oculto, el currículum real, el currículum moldeado, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, del aprendizaje situado a través de Chaplin. Entonces empezamos a ver que la esencia de Freire, ¿y por qué estoy invitando a todos estos autores y pensadores? Porque la esencia de Freire está en eso. Y cuando uno entiende la esencia y se apropia de la construcción de ese significado, puede ver varios sentidos que nacen de esto, ¿no? Entonces uno dice, yo soy freirista, hablaron de aprendizaje situado. Oh, no, pero Freire ya hablaba de esto en la esencia, ¿no? Y otras cosas importantes. Dice, la formación docente no es momentánea, tampoco comienza y termina con una carrera. Y sí es una experiencia permanente que jamás se interrumpe. Carlos, estás diciendo que nosotros como educadores y educadoras tenemos que seguir formándose, pero por supuesto, porque seguimos reflexionando. Si es una práctica social, Pozo Monicio decía, cambia el contexto cultural, cambia lo que se aprende y cómo se aprende. Entonces Freire hablaba del educador y de la educadora progresista como esta persona que siempre está buscando algo, que tiene esa curiosidad epistemológica. Y cuando él habla de nuestro quehacer educativo, y cuando hablamos de nuestro quehacer educativo, podemos ser docentes de inicial, primaria, secundaria, profesorados, universidades, educación no formal. Y está la esencia de Freire. Está la esencia de Freire. Freire nos atraviesa, nos genera un lugar común, nos genera un lugar de encuentro. Y habla que las clases no tendrían que ser clases, tendrían que ser encuentros. Y ahí critica la transmisión del conocimiento.
esa perspectiva contenidista y dice, los educadores y las educadoras creen en el poder mágico de los contenidos. O sea, yo vengo, doy mi clase y los contenidos hacen con que los alumnos empiecen a ser críticos, empiecen a tener conciencia. Entonces, en una entrevista le pregunto, pero ¿cómo un profesor de matemática va a decir a un estudiante, vos tenés que tener conciencia crítica? Dice, no, esto es del profesor de historia. Y él decía, no. ¿Cómo puede ser que un profesor o una profesora de matemática enseñe a sumar y no diga a sus estudiantes, a partir de ahora es importante que ustedes suman porque van a poder ir a comprar en la verdulería de tu barrio? Entonces él habla que la educación no puede estar descontextualizada del mundo que rodea a los estudiantes. Era esto, porque esto nos trae el aprendizaje significativo de Ausubel. Y esto nos trae el concepto de aprendizaje situado, que no es una estrategia, no puede ser sentido, es una esencia. El aprendizaje situado es una postura, es un acto, no puede ser una estrategia, porque es la construcción, habla de la construcción con el otro. Freire decía de la dimensión liberadora, ¿no? ¿Cuál es la dimensión liberadora de nuestra práctica educativa? Creamos subjetividad. Y como creamos subjetividad, siempre vamos a estar intercambiando, nutriendo a nuestros alumnos también de nuestra visión del mundo. O sea, el tema de ir al sentido es decir, si yo soy freirista, yo tengo que levantar una bandera, tengo que pelear con alguien. No, no. El tema de ser freirista es entender cuando el alumno te dice, no tengo plata para comprar los apuntes. Cuando un alumno en primaria te dice, señor, me cayó un diente, vino el ratón Pérez y te invita a hablar de esto, o del hada de los dientes, yo estoy un poco desactualizado. Y no simplemente decir, ay, qué bueno, te van a decir otro diente, o no tengo plata, ya vas a tener. Entonces no podemos bajar, sí, vamos de menor a mayor complejidad, pero nosotros vamos a mayor siempre complejidad y no podemos bajar Freire a la tierra, no lo podemos bajarlo, porque estamos en el sentido. Entonces, lo poco que podamos hacer desde nuestros lugares, habilitando al otro, escuchándolo, dialogando con él, ya es entrar en ese camino maravilloso que decía Freire, el camino de construir un mundo, ¿no? Donde el sujeto pueda tener una participación activa en su mundo, pueda saber por qué pienso lo que pienso. Carlos Clear nos dice, no podemos vivir como educadores y educadoras sin tener la capacidad de asombro. Y es eso. La educación no es una práctica matemática, es una práctica social. Y a veces llegamos a dar clases y nosotros también que somos de adultos y que puede pasar eso. Como una vez una profesora de adultos me comentó, primaria de adultos, ¿no? Preparó la clase y tenía que hablar de Revolución Francesa. Y dijo, bueno, ¿cómo voy a armar la clase? Voy a comprar una baguette, porque todos conocen lo que es una baguette, ¿no? Entonces presento y digo, mira, ¿qué es eso? Una baguette. ¿Y de dónde viene la baguette? Un golazo. Y así planificó la clase. Llega en primaria de adultos, que nosotros conocemos un poco lo que es en territorio, y dice, ¿qué es eso? Y todos dicen, che, hacemos una vaquita, compramos acá fiambre, dale, hicieron una vaquita y compraron mortadela y compramos una Manaus. Y yo le pregunté, ¿qué hiciste? Ay, profe, yo también dije, ¿cuánto pongo? Y dije, terminé sentada con los alumnos comiendo la baguette con mortadela y Manaus, riquísimo. Y dijo, mi clase se fue el diablo. Y dijo que mientras comían y charlaban, un alumno dice, señor, pero nos estamos muriendo de hambre acá, viste, todos. Y el tema de la Revolución Francesa no tenía que ver con el hambre. Y ahí nació la clase. Esto es lo que Freire decía. Antes de pararse como profesores, profesoras, licenciados, licenciadas, nos paremos como gente. Esto no va a sacar, no va a destruir la autoridad pedagógica, todo lo contrario. Que nos que sepamos pararnos como gente, como personas. Esto genera la vincularidad, esto genera campos de posibilidad,
campos de intervención. Enseñar a pensar. Era ese el mensaje de Freire, que es el mismo mensaje que hoy vemos en Perkins, ¿no? Vemos en varios autores que hablan de no hacer con que los alumnos y las alumnas piensen lo que nosotros queremos que piensen, pero habilitar que ellos puedan pensar en mundos posibles, recordando a Brunner. Era este el mensaje. Entonces, o sea, Carlos, ¿vos crees que nosotros podemos hablar? ¿Podemos hacer eso desde nuestros lugares? Si nosotros entendemos y empezamos a oler la esencia, podemos empezar. Ahora, si nosotros vamos al perfume, siempre va a ser un sueño, siempre van a ser palabras de efecto, siempre va a ser yo soy freirista, pero cuando veo un alumno o una alumna delante de mí en una situación difícil, hago de cuenta que no lo veo. Siempre que veo que puedo intervenir en determinadas situaciones que no tienen que ver con contenidos, yo me corro. No, no hay problema, pero uno tiene que tener conciencia de dónde está parado, ¿no? De lo que está haciendo. Quiero agradecer a Shaki la invitación, el espacio. Quiero agradecer a Pedro también, que siempre estamos caminando juntos, por la oportunidad de estar acá e intercambiar con ustedes estos pensamientos y lo que uno pudo vivir. Y quiero también dedicar este encuentro a los dos soles de mi vida, mi hija Luana y mi esposa Perla. Muchas gracias. Estoy a disposición para lo que ustedes quieran preguntar, pensar o hasta insultarme. No hay problema. Gracias. 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 Excelente, Carlos, y Gracias. todo lo contrario, te puedo decir que no hay ningún insulto en el chat. Realmente maravilloso lo que has producido en todos nosotros en estos 45 minutos. Nos transmitiste, yo creo que no solo el espíritu, sino toda la humanidad de Pablo. Y bueno, y los mensajes, hay muy poquitas preguntas, ahora le vamos a dar a Nacha para que la formule, pero más que nada hay una gran emoción, una gran sintonía con lo que vos decís que nos hace reflexionar. ¿Hay algún saludo de alguna coterránea tuya, Ángela Ah, Goncalves, del ah, Centro Universitario de Idiomas? ah, Así que bueno, ha sido una tarde a todo Freire, evidentemente. Así que yo le voy a dar paso, Nacha, si querés un poquito de alguna de las preguntas que salieron. Hola Carlos, buenas hola, buenas tardes. tardes. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que fantástica todo lo que contaste y nos encanta contar con vos y obviamente volver a invitarte en alguna otra oportunidad. Bueno, te transmito algunas de las preguntas que fueron saliendo en el chat. Acá Eugenia pregunta, ¿cuál sería para vos el aporte de Freire a los educadores de esta época de incertidumbre y caída de las certezas de la modernidad? Qué linda pregunta, porque esto es Alicia de Alba, ¿no? Esto es Alicia de Alba, pero hacemos una invitación para contestar la pregunta de la compañera, invitando a Morín, porque justamente la concepción de Morín con respecto a la incertidumbre no es la incertidumbre como la caída de algo, y sí como nuestra realidad. Y propone el pensamiento complejo como una forma de transitar en el mundo. Morín como Freire fueron disruptivos. Morín sigue siendo, ¿no? Porque todavía sigue con nosotros, siendo disruptivo. Yo creo que la contribución de Freire, principalmente en una época que podemos decir, nuestro contexto histórico actual, es un contexto que nos invita a pensar sobre nuestro propio rol. O sea, teníamos la presencialidad. Teníamos la concepción o éramos atravesados, aunque de una forma sesgada, por el control. Y algunos y algunas por el manejo del poder. ¿Qué pasó con nosotros? Fuimos a parar adentro de la casa de los alumnos, de las alumnas. Los alumnos vinieron a parar acá. En algunas, por ejemplo, en la provincia de educación de adultos, en la provincia de Buenos Aires, zona sur, los
profesores y las profesoras iban a la casa de los alumnos a llevar cuadernillos de tarea, porque muchos no podían conectarse, no tenían conexión. Y en eso de ir a la casa, llevar los cuadernillos, ¿qué pasaba? Pasaba la invitación para la torta frita, pasaba la invitación para el mate, pero no podemos porque estamos en pandemia, ¿no? Volvemos a la presencialidad y dijimos, nos vamos a volver a encontrar, pero tampoco es así. Yo estoy, otro día decía Perla, ¿no? Mi pareja, el año que viene vamos a volver a la universidad, y la Universidad de Lomas, donde es mi casa, tenemos por comisión 200 alumnos, y dice, lo mejor es la posibilidad de manguear la comida de mis alumnos en mis alumnos. Yo veía los tuppers y me volvía loco. Y me dijo, pero ahora ya no podés más. Entonces, ahí viene. La reflexión la concepción de Freire en los contextos es justamente de la vincularidad. Perdimos determinadas prácticas con respecto a eso, pero seguimos construyendo. La vincularidad sigue construyendo. El lugar de encuentro como seres humanos y la pedagogía del deseo, y como decía Freire, de los sueños posibles, sigue existiendo. Nosotros somos las instituciones. Nosotros construimos las instituciones. Como él, cuando era chico, le preguntaron con respecto a la cultura, es el lugar que las personas crean para vivir juntas. Nosotros estamos acá y estamos construyendo. Entonces, yo creo que la pregunta no sería qué Paulo Freire puede aportar a nuestro contexto, y sí cómo nosotros nos vinculamos a Freire. Porque vuelvo a decir, si nosotros vinculamos a Freire a frases de efecto o a recortes de texto, más de una vez en muchos contextos, yo estuve con docentes donde vi alumnos y alumnas preguntarle, profe, ¿qué libro puedo leer de Freire? Y conocía dos libros, Pedagogía del Oprimido y La Educación como Práctica de Libertad. No conocían ningún otro libro. Entonces, si es un hermano latinoamericano que está dentro de realidades latinoamericanas, entonces, o sea, es decir, cómo Freire influenció en la vida de Steven Biko. ¿Qué hizo Freire con Peter McLaren para que él escribiera un libro comparando Freire a Che Guevara? Entonces, lo que nos falta es leerlo, leer Freire. Y obviamente leerlo desde otro lugar, no desde el lugar donde yo me voy a apropiar del perfume, ¿no? Y leer y realmente cuestionarlo y construir significado. Muchísimas gracias. Ahí que hablaste del perfume, Alicia pregunta o hace una apreciación si vinculamos esencia y perfume en nuestro espacio áulico en Argentina. ¿Qué opinás de esta frase o de esta pregunta? Qué linda pregunta. Mira, yo trabajo hace los casi 30 años que estoy acá con formación docente. Y hace 30 años que nosotros hablamos de la reflexión sobre la propia práctica. Y siempre que nos encontrábamos en los espacios de capacitación, todos salían y todas salían felices, ¿no? Dicen, ay, bien. Pero después volvíamos a lo mismo. Es decir, es como salir con el auto y tener que calibrar los neumáticos. La pandemia nos enseñó otra cosa. La pandemia nos enseñó que el hecho de parar y reflexionar sobre qué estoy haciendo, ¿no? Realmente yo tengo que ir a una escuela a ayudar a distribuir alimentos. Hace parte. ¿Qué es eso? ¿No es una práctica pedagógica? ¿Es una práctica social? ¿Cuál es mi lugar? Entonces, o sea, yo te voy a decir desde mi lado, desde una apreciación personal. Yo sentí que no era genuino en las capacitaciones cuando hablábamos de la reflexión sobre la propia práctica, invitábamos desde Perrenot, todos los autores que hablaban de eso, no era algo genuino. Era como que uno volvía a la práctica y se diluía, se fragmentaba lo que uno a veces hablaba en la fragmentación, ¿no? Y que uno decía, sí, habilitar la educación con el otro, vamos adelante, yo voy a escuchar. Y después yo llegaba a la institución educativa, en la primera dificultad, yo decía, no le da la cabeza, otra vez el insoportable, odio el directivo, ¿no? Y me perdía en eso. Y realmente yo creo
que era porque muchas veces uno se vinculaba al sentido. Y acá también tengo muchos compañeros y compañeras que participaban de estos espacios de capacitación o de construcción y que seguimos en contacto hasta hoy. Porque justamente no solamente pudieron apropiarse de eso, como pudieron desarrollar. Hay un compañero que está acá, Edgardo, de la región 2 de educación de adultos, que participamos de encuentros así. Y el compañero hoy maneja un programa de radio de educación de adultos. Y varias veces me invitó para participar y los alumnos de adultos y las alumnas hablan de su experiencia. Yo aprendí a leer, a escribir. Antes yo era una persona, ¿no?, que no tenía posibilidades, sentía que no valía nada en el mundo. Entonces, si yo tengo que decir a la compañera, en Argentina, lo que hacemos, nosotros que estamos acá, porque acá es mi lugar de trabajo, es el lugar donde yo actúo, es mi lugar en el mundo también. Yo sí encuentro muchos compañeras y compañeras que sí la están peleando y que creen y que llevan adelante muchas situaciones, pero lamentablemente yo veo muchos corchos flotantes. Hago lo que la mayoría hace, hago lo que el sentido de hacer del otro me lleva a hacer. Entonces, o sea, y después nos encontramos con cortocircuitos por todos los lados, ¿no? Hablamos del estudiante como sujeto de derecho, pero no identificamos ese derecho en nuestra práctica educativa. Por eso yo creo que hay que reivindicar Freire. No solamente Freire, todos los grandes pensadores, pero hablando de Freire, hay que reivindicarlo, hay que pelear con Freire y no adoptar Freire como un perfume que yo... No, hay que pelear con Freire. Hay que pelear con él y decir, no estoy de acuerdo, voy a seguir leyendo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde me atraviesa? ¿No? Entonces yo creo que no es un aspecto de la educación acá en nuestro país, en el país que nosotros vivimos. Porque el país que nosotros vivimos, en comparación a otros países de Latinoamérica, donde estuve también teniendo la posibilidad de hacer conversatorios, acá donde estamos, todos nos consideran años luz con respecto a la educación. Estamos a años luz. Y de Brasil ni hablar. En Brasil se habla de la Argentina, la educación, es decir, es el Monte Olimpo, ¿no? Entonces, o sea, estamos yendo muy bien, pero tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, de nuestra vincularidad. Repito, no hay ningún problema si yo digo, yo soy contenidista, yo quiero dar clases magistrales, yo quiero hacer una educación para el otro, pero que yo tenga conciencia de dónde estoy parado, ¿no? Bueno, hacemos una más, nos quedaríamos horas escuchándote, pero una cuestión de tiempos, te hacemos una pregunta más. Y queríamos saber, así como con tu pasión y todo lo que conoces, y sobre Freire, de su pedagogía, de su vida, claramente, y por ser discípulo también, tenés muchas cosas en común y a favor. Queríamos saber también si sos crítico en alguna otra cosa, en algún punto que no que no te haya gustado, sino que vos digas, bueno, requiere de un poco de actualización, o que nosotros como docentes por ahí leyendo Freire nos quedemos a veces en algunas cosas que debemos actualizar. ¿Considerás que hay en algún punto necesitamos como seguir no solo reivindicándolo, sino actualizándolo? Y la otra para cerrar Sí. es... ¿cuál fue el libro que a vos más te gustó y por dónde decidirías empezar si no supiéramos nada de Freire? Y ahí Bien. cerramos. Con respecto al libro, que tiene que ver un poco lo que nosotros hablamos hoy, Pedagogía de los Sueños Posibles. Es un sueño donde están las cartas de Freire, las entrevistas de Freire, donde ustedes van a conocer el Freire que caminaba, como él decía, yo soy un caminante de la educación. A ver si puedo, voy a compartir acá en el chat. Un minuto, ¿eh? Y ya contesto la otra parte. Ah, no puedo. Se llama Pedagogía de los Sueños Posibles. Sinceramente es como el corolario, ¿no? Cierra todo. Y fue un libro que Nita reunió y ayudó a organizar justamente para los educadores y las educadoras, diciendo, había muchas preguntas que por ahí no cerraban, había muchas inquietudes que en estos años vemos los educadores y las educadoras que se
manifestaban con respecto a Freire y sus pensamientos. Entonces, Nita resuelve organizar este libro, Pedagogía de los Sueños Posibles. Es algo maravilloso y sublime, ¿no? Con respecto a eso. Ahora, con respecto a, ¿cree que hay que desarrollar, actualizar o algo? Me invito acá a Tomasello, ¿no? Tomasello, un psicobiólogo que dijo, desarrolló una teoría muy interesante que fue la teoría del efecto de trinquete, que dice, la evolución cultural es una acumulación sucesiva de una generación a otra, no está establecida por el diseño genético. Bárbara Rogoff habló de tender puentes intergeneracionales. Entonces, es muy interesante, ¿no? La pregunta que vos haces tiene que ver con una conferencia de Foucault, cuando Foucault estaba hablando todo el tiempo y le preguntaron lo mismo. Preguntaron, tu teoría está llena de Marx, vos no, ¿qué punto crees que hay que desarrollar? Y él dijo, yo estoy haciendo esto. Obviamente, uno agarra hasta dónde llegó una teoría y sigue desarrollando. Y el propio Freire decía, yo quiero tener personas que sigan mis pensamientos, pero que sigan desarrollándolos, que sigan criticándolos. Yo creo que esta es la característica de los grandes maestros, que no buscan hacer tampoco discípulos, ¿no? Pero enseñan para que las personas que las escuchan las puedan superar. Esto es libertad. Yo enseño e invito a que ustedes duden de cada palabra que yo hablo. Yo enseño no para traer la paz, yo vengo a ser disruptivo. Esto es libertad. Entonces, sí, hay muchas cosas que podemos desarrollar y yo creo que lo están haciendo. Hablamos del aprendizaje situado. Es un concepto que Freire hablaba del contexto, ¿no? Hoy hay muchas teorías que vemos que otros autores que no necesariamente son latinoamericanos, van desarrollando y que tienen que ver con la esencia de Freire. Ahora, que alguien diga, voy a agarrar la teoría de Freire y desarrollar, no. Ahora, muy interesante, ya termino con eso. Hay determinados centros, principalmente con los relacionados a educación popular, que se descaracterizaron en los últimos años. Perdieron el sentido y la propia definición de la educación popular, ¿no? Y hoy encontramos, por ejemplo, diplomaturas para formar un educador popular. Entonces, o sea, vemos que hay movimientos de decir, no, el único camino que Freire dijo hay que actualizarlo. Y me parece bien que lo actualicemos, pero dentro de su esencia. Porque el educador, la educadora popular no es un título, es una postura, es una concepción. Uno no puede, yo digo, me recibo o sea, se descaracteriza la idea. Es como decir, el aprendizaje situado como una estrategia deja de expresar cuál es mi concepción. Y si yo no tengo una concepción, no tengo la construcción de significado. Entonces yo voy a decir, voy a usar la estrategia del aprendizaje situado. A ver, con ese grupo, que es un grupo vulnerable, voy a usar No. Entonces yo estoy otra vez atomizando, haciendo reduccionismos y actuando desde el sentido. Yo creo que Zygmunt Bauman desarrolló Freire, ¿no? Byung-Chul Khan, hoy un gran pensador norcoreano que está en la Universidad de Princeton, en la Universidad de Colombia, también declara, yo leí, amo a Freire, me considero un seguidor de Freire y sigue desarrollando, ¿no? Entonces, o sea, hubo varios pensadores que sí desarrollaron. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, ¿qué vos criticarías a tu maestro? Yo soy sincero, que se fue muy temprano, que se fue muy temprano. Esa es mi crítica, se fue muy temprano. A mí me gustaría haber cuestionado más cosas, haber preguntado más cosas, porque las veces que tuve la oportunidad de encontrarlo, yo siempre peleé con él. Yo siempre peleé con él. ¿No? Es muy interesante, porque yo soy una especie de discípulo converso, ¿no? Porque ya al final nos dimos un pico.
Pero fue una pelea. Fue una pelea. Yo me acuerdo una vez cuando él era secretario de Educación en San Pablo, en la provincia de San Pablo, que sería como director, ¿no? Aquí sería como ministro de Educación, él decía, hay que legalizar la forma de expresión de las personas. Entonces, si una persona habla mal, hay que reconocer y legalizar que hace parte de su mundo y no recriminarla o etiquetarla. Sería más o menos así. Los niños que hablan 2 pesos, hay que reconocer que 2 pesos es válido y no 2 pesos. Entonces fue un pensamiento tan profundo que yo en ese momento dije, eso es imposible, pero estamos yendo en contra, ¿no? Entonces siempre, y años después pude entender. Entonces, yo creo que esta es la relación de discípulo o de seguidor o de simpatizante, no es una relación de está todo bien, de criticar, cuestionar, leer otros autores, volver. Yo cuando leí Fanon, Los Condenados de la Tierra, y yo dije, pero eso, pedagogía del oprimido. Pero cuando uno lee Sartre, fue otro pensador que Freire estudió mucho, el existencialismo de Sartre, también. Entonces, o sea, yo creo que vienen por eso, pero no en el aspecto de decir, esto hay que cambiar. Para terminar, hubo una cuestión que todos nosotros siempre escuchamos, que fue con respecto al género, ¿no? Hubo movimientos feministas en la década de 90 que criticaron duramente a Paulo Freire, porque él usó principalmente en la pedagogía del oprimido un lenguaje sexista, ¿no? Y no habló del género. Entonces, yo también, en ese momento dice, tienes razón, hasta que uno escucha lo que él dijo, porque en una entrevista, y que está en el libro Pedagogía de los Sueños Posibles, él se refiere a eso. Entonces dijo, mira, en la década que yo escribí La Pedagogía del Oprimido, ni los movimientos feministas de la década de 70 no reivindicaban el lenguaje de género. Entonces yo estaba en ese momento refiriéndome a una cuestión de clase, no era una cuestión individual, no estaba relacionada a la cuestión de género. Años después, y eso fue verdad, él estaba en la Universidad de Londres y le cuestionaron en eso, ¿no? Era algo que siempre lo perseguían por eso. Y él dijo, yo soy muy mujer, yo soy muy mujer. Entonces, se entendió porque pudo desarrollar. En Brasil no lo entendieron, imposible. Y fue una sí, fue muy complicado cuando él en una conferencia dijo eso en Brasil, ¿no? Entonces, eh, él decía, en la década de 90 los movimientos feministas sí empezaron a reivindicar el lenguaje no sexista. Entonces, la pedagogía del oprimido lo escribí hace 20 años. Era otro contexto histórico. Otra vez, uno tiene que estar situado históricamente. Entonces, si fuera hoy, y así fue, en los últimos años de su vida, ya en la década de 90, Freire se refería a hombres y mujeres, ¿no? Entonces fue el único punto que a mí en algún momento me hizo ruido, ¿no? Pero después escuchándolo, yo pude entenderlo. Bueno, maravilloso, Carlos, la verdad, un conversatorio exquisito, todos muy contentos, muy agradecidos y agradecidas contigo. El chat, realmente un lujo, todo lo que han puesto de vos, compañeros tuyos, alumnas, muchas Ah, exalumnas, gracias. muchos docentes que se han formado contigo y seguramente en el futuro seguiremos formando docentes, Carlos, y dando la batalla para que podamos llevar a Freire a cada una de las aulas y aplicarlo y sentirlo y trabajarlo y hacer más humana nuestra tarea docente cada día. Jackie, todo tuyo. Bueno, Carlos, ahí me están pidiendo más de estas charlas, así que bueno, vamos a seguir construyendo para pensarnos. Un gusto. Ahí agradezco un montón, te agradezco enormemente, te digo que se me llenaron los ojos de lágrimas varias veces, me Ah, emocioné, porque lo que tiene la educación que nosotros elegimos, la educación de adultos, es eso. Nos emocionamos, aprendemos todo el tiempo con no tocar historia, nos toca en lo profundo y nos invita a reflexionar, intentar cada día superarnos para poder construir la mejor educación de adultos posible, la mejor modalidad posible, porque sabemos que esta es una modalidad
que realmente restituye derechos, y en ese camino estamos. Así que te agradezco enormemente, gracias a todo el equipo, gracias a todos de todas las provincias que han asistido. Sonia, un abrazo grande, seguro por ahí lo vi a Carlos también, pero bueno, uno ve algunas pantallas. Abrazo grande a todas las provincias y a toda la Ciudad de Buenos Aires, a los supervisores y a los directores. Y sí, va a haber más conversatorios, porque tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir pensándonos juntos y juntas y aprendiendo de todos y todos. Así que la verdad es re importante que nos toque, que lloremos, que nos emocionemos, que seamos respetuosos, que tengamos ética, que construyamos diálogo, que podamos construir las diferencias, que podamos ser respetuosos de las decisiones del otro, y de eso se trata. Así vamos a crecer como pueblo. Así que gracias, Carlitos, gracias, Pedro, y a todo el equipo. Gracias. Abrazo.